¿Y si le dijera que en México existió una ciudad tan grande, tan poderosa y tan misteriosa, que hasta los romanos habrían quedado con la boca abierta? Bienvenido, bienvenida. Lo que está a punto de escuchar no es leyenda, no es fantasía. Son hechos comprobados por arqueólogos, científicos y exploradores de todo el mundo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros nunca lo aprendimos en la escuela. Hay un lugar en México, un lugar que estuvo aquí mucho antes de que existieran los aztecas, mucho antes de que llegaran los españoles. Un lugar que fue, durante siglos, la ciudad más grande del continente americano, y posiblemente una de las más grandes del planeta entero. Su nombre, Teotihuacán. ¿Sabe usted cuánta gente vivió ahí en su época de gloria? Más de 200,000 personas. 200,000. En una época en que la mayoría de las ciudades del mundo tenían apenas unos cuantos miles de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, cuando Teotihuacán estaba en su máximo esplendor, Roma, la Gran Roma, la capital del Imperio Romano, tenía apenas el doble de población. Y eso la hacía una de las urbes más grandes del mundo antiguo. Pero Teotihuacán no fue construida por los romanos. No fue construida por ninguna civilización que el mundo moderno conozca bien. Fue construida por un pueblo que todavía hoy guarda sus secretos. Hoy vamos a adentrarnos en ese misterio. Y le prometo que lo que descubrirá esta noche va a cambiar la forma en que ve a México. En este programa vamos a explorar juntos cómo nació esta ciudad, cómo llegó a ser tan grande, qué pasó con la gente que la construyó, y por qué después de más de 1000 años, nadie sabe con certeza quiénes fueron. Quédese, no cambie, esto apenas comienza. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, necesito que hagamos un pequeño viaje en el tiempo. No en máquina, solo en la imaginación. Piense en Europa hace 2000 años. Roma domina el mundo conocido. Sus ejércitos llegan hasta el norte de África, hasta Asia Menor, hasta lo que hoy es Inglaterra. Roma es sinónimo de poder, de civilización, de grandeza. Ahora cruce el océano. Venga a América, al Valle de México, y encuentre esto. Una ciudad con avenidas tan anchas que podrían caber varios autos uno al lado del otro. Una ciudad con más de 2000 departamentos. Sí, departamentos, conjuntos de vivienda para familias. Una ciudad con mercados, talleres, barrios de artesanos, templos por todas partes. Y en el centro de todo, dos pirámides que todavía hoy nos dejan sin palabras. La Pirámide del Sol, con más de 60 metros de altura. Fue, en su época, una de las estructuras más grandes del mundo entero. 65 metros, para ser exactos. Eso equivale a un edificio de 20 pisos. Construida sin grúas, sin maquinaria pesada, sin hierro, sin la rueda para transportar materiales, según lo que sabemos. Solo fuerza humana, solo conocimiento, solo voluntad. ¿Y cuánta gente construyó todo esto? Los investigadores estiman que en su momento de mayor actividad, Teotihuacán albergó entre 125,000 y 200,000 habitantes. Algunas estimaciones más recientes hablan de incluso más. Para comparar, en ese mismo periodo, la ciudad de Pompeya, la famosa ciudad romana que quedó sepultada bajo las cenizas del Vesubio, tenía alrededor de 11,000 habitantes. Teotihuacán la supera 20 veces. Incluso Alejandría, en Egipto, una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo, tenía una población comparable, pero no mucho mayor. El área total de la ciudad cubría alrededor de 20 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que la extensión urbana de muchas ciudades europeas de la misma época. Una ciudad perfectamente planeada, con un trazo urbano que muestra un conocimiento avanzado de matemáticas, astronomía y organización social. Una ciudad que dominó política, económica y culturalmente a gran parte de Mesoamérica durante siglos. Su influencia llegó hasta lo que hoy es Guatemala, Oaxaca, el Golfo de México. Pero aquí viene la pregunta que a todos nos deja pensando. ¿Quién construyó Teotihuacán? Esa pregunta todavía no tiene respuesta definitiva. No fueron los aztecas. Los aztecas llegaron mucho después, cuando la ciudad ya estaba abandonada. De hecho, fueron ellos quienes le pusieron el nombre de Teotihuacán, que en náhuatl significa algo así como el lugar donde los hombres se convierten en dioses, o la ciudad de los dioses. Los aztecas llegaron a esas ruinas, las vieron con asombro, y pensaron que solo los dioses podían haber construido algo así.
Ese detalle lo dice todo. Para entender cómo nació Teotihuacán, tenemos que ir todavía más atrás, mucho más atrás. La historia de esta ciudad comienza alrededor del año 100 a.C., cuando en Roma gobernaba Julio César y el Imperio Romano estaba en plena expansión. En el Valle de México, un grupo de personas comenzó a asentarse en una zona que antes era casi deshabitada. ¿Por qué hay? Los investigadores creen que la ubicación era estratégica. El valle tenía agua, tenía tierras fértiles, tenía obsidiana, esa piedra volcánica negra y filosa que en el mundo antiguo valía casi lo que hoy vale el petróleo. Era el material con el que se hacían herramientas, armas, objetos de intercambio. Y entonces comenzó algo que los arqueólogos describen como extraordinario. En muy poco tiempo, en términos históricos, esa aldea pequeña empezó a crecer de forma acelerada, organizada, planificada. Alrededor del año 100 después de Cristo, la ciudad ya tenía decenas de miles de habitantes. Para el año 300 o 400 después de Cristo, ya era la metrópoli más grande del continente americano. ¿Creció sola? ¿O alguien la diseñó? Esa es una de las preguntas que más intriga a los científicos. Lo que encontraron los arqueólogos cuando excavaron la ciudad es asombroso. El trazo urbano de Teotihuacán no fue accidental. Fue planeado. La ciudad entera está orientada siguiendo un eje preciso, ligeramente desviado respecto a los puntos cardinales. Una desviación que, según los investigadores, está relacionada con fenómenos astronómicos. La gran avenida central, que los aztecas llamaron después la Calzada de los Muertos, tiene más de 4 kilómetros de largo. 4 kilómetros en línea recta, bordeados por plataformas y templos. Eso no se construye sin planeación, sin matemáticas, sin conocimiento avanzado. ¿Y las pirámides? Las pirámides. No son solo monumentos religiosos. Son verdaderas proezas de ingeniería. La pirámide del Sol está construida sobre una cueva natural. Una cueva con forma de 4 hojas de trébol, que corre debajo de la estructura. ¿Casualidad? Los científicos creen que no. Creen que esa cueva era un lugar sagrado, y que la pirámide fue construida encima de ella de forma intencional. Para los pueblos de Mesoamérica, las cuevas eran portales, entradas al inframundo, al lugar de donde venía la vida. Construir la pirámide más grande encima de esa cueva era un acto de poder simbólico que no tiene parangón. ¿Y quiénes vivían ahí? Aquí el misterio se hace más denso. Los restos encontrados en Teotihuacán muestran que era una ciudad verdaderamente multicultural. Había barrios de gente proveniente de Oaxaca. Había barrios de personas del Golfo de México. Había barrios con influencias mayas. Era, en cierta forma, la primera ciudad cosmopolita de América. Una ciudad donde convivían personas de decenas de culturas distintas. Como una Nueva York del mundo antiguo, pero en el Valle de México. Vivían en conjuntos habitacionales que los arqueólogos llaman palacios o departamentos. No eran chozas. Eran estructuras de varios cuartos, con patios interiores, con sistemas de drenaje, con pinturas en las paredes. Pinturas de colores que todavía hoy, después de siglos y siglos, conservan parte de su brillo. Los teotihuacanos sabían hacer pigmentos. Sabían trabajar la piedra. Sabían cultivar. Sabían comerciar. Sabían organizarse socialmente de una manera que muchos pueblos del mundo apenas estaban descubriendo. Y sin embargo, no sabemos leer su escritura. Si es que tuvieron escritura en el sentido que hoy conocemos. No sabemos sus nombres. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No sabemos en qué idioma hablaban. Tienen todo menos identidad. Y eso, señoras y señores, es uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Entre los años 300 y 550 después de Cristo, Teotihuacán vivió lo que los investigadores llaman su periodo de mayor florecimiento. Su apogeo. Su época dorada. En esos años, la ciudad no solo era grande. Era el centro del mundo conocido en América. Un centro de poder político, religioso, económico y cultural que no tenía rival en todo el continente. Su influencia llegaba hasta lugares que hoy corresponden a 5 países diferentes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, y desde luego, todo México. Los comerciantes de Teotihuacán viajaban por rutas que cruzaban montañas, selvas y desiertos. Llevaban obsidiana, cerámica, textiles.
y traían de vuelta materiales exóticos, plumas de quetzal, jade, cacao. Los arqueólogos han encontrado objetos típicos de Teotihuacán en yacimientos mayas que están a más de 1000 kilómetros de distancia. Eso no es casualidad. Eso es comercio. Eso es diplomacia. Eso es influencia cultural a una escala que sorprende incluso hoy. Y había algo más. Algo que los arqueólogos han descubierto en años recientes y que ha sacudido al mundo científico. Teotihuacán no solo comerciaba, intervenía políticamente en otros reinos. Hay evidencias de que emisarios o incluso guerreros de Teotihuacán aparecieron en ciudades mayas y ayudaron a colocar o a deponer gobernantes. Una especie de gran potencia regional que movía las piezas del tablero político de toda Mesoamérica. ¿Y cómo era la vida cotidiana en Teotihuacán? Imagine despertar en un cuarto pintado de rojo y blanco. El olor a copal, ese incienso que aún hoy se usa en ceremonias. El ruido de los vecinos en el patio. El sonido de las herramientas en el taller de obsidiana de la vuelta. Los teotihuacanos comían maíz, frijol, chile, calabaza. Cazaban venados y conejos. Criaban perros y guajolotes. Bebían pulque en ceremonias. Practicaban rituales que incluían, según los registros arqueológicos, sacrificios humanos, aunque el alcance de estas prácticas todavía se debate entre los especialistas. Tenían artistas. Tenían músicos. Tenían sacerdotes. Tenían gobernantes, pero hasta hoy, no hemos podido identificar a ninguno de ellos por nombre. Es como si toda una civilización hubiera pasado por la historia, sin dejar su firma. Y entonces, cuando todo parecía perfecto, cuando la ciudad era más grande y más poderosa que nunca, algo pasó. Alrededor del año 550 después de Cristo, algo comenzó a cambiar en Teotihuacán, y para el año 650 o 700, la ciudad había sido en gran parte abandonada. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Literalmente, una ciudad de 200.000 personas no se abandona de la noche a la mañana sin razón. Algo tuvo que haber ocurrido. ¿Pero qué? Los arqueólogos han encontrado evidencias de que en algún momento hubo un incendio masivo. Pero no un incendio accidental. Un incendio deliberado, intencional. Los edificios más importantes de la ciudad, los templos, los palacios, las estructuras del centro, fueron quemados. Y quemados desde adentro. Eso sugiere que no fue un enemigo externo quien lo hizo. Fue alguien que estaba dentro. ¿Una rebelión? ¿Una revolución de los propios ciudadanos contra sus gobernantes? Algunos investigadores creen que sí. Que el pueblo se levantó contra una élite que lo oprimía, y destruyó los símbolos del poder antes de abandonar la ciudad. Hay más evidencias que apuntan en esa dirección. Las estatuas y figuras de los gobernantes o sacerdotes fueron derribadas y mutiladas de forma sistemática, no rotas por el tiempo, destruidas a propósito, como si alguien hubiera querido borrar de la historia a quienes representaban. Es un patrón que los arqueólogos reconocen en muchas civilizaciones cuando hay un cambio violento de poder. Solo que aquí, nadie quedó para escribir la historia. Otra teoría apunta a factores ambientales. Hay evidencias de periodos de sequía prolongada en la región durante esa época. Sin agua, una ciudad de 200.000 personas no puede sobrevivir. El campo no produce. La gente emigra. Quizás fue una combinación de todo. Sequía que generó escasez. Escasez que generó conflicto social. Conflicto que terminó en violencia. Y violencia que dispersó a la población hacia otras regiones. Lo que sí es cierto es que después del abandono, Teotihuacán no volvió a ser habitada de forma permanente. La gran ciudad quedó vacía, y la naturaleza fue cubriendo lentamente lo que la civilización había construido. Cuando los aztecas llegaron al Valle de México, varios siglos después, encontraron esas pirámides gigantescas emergiendo del suelo, y no pudieron creer que seres humanos las hubieran construido. Pensaron que eran obra de gigantes, o de dioses, o de una raza de hombres de una era anterior. Le dieron el nombre que todavía conocemos, Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y así, una de las ciudades más grandes del mundo antiguo quedó envuelta en misterio para siempre. Ahora bien, todo lo que hemos contado hasta aquí no son suposiciones, no son leyendas. Son el resultado de décadas de investigación científica rigurosa llevada a cabo por equipos de arqueólogos, antropólogos, geólogos, astrónomos y expertos en imágenes satelitales de todo el mundo. México ha invertido enormes recursos en entender Teotihuacán.
Y lo que han descubierto en años recientes ha sacudido incluso a los especialistas más experimentados. Debajo de las pirámides hay túneles. Túneles que llevaban siglos ocultos y que nadie esperaba encontrar. En 2003, después de una fuerte lluvia, se abrió un hoyo en el suelo frente al Templo de la Serpiente Emplumada, también llamado Templo de Quetzalcóatl. Ese hoyo llevó a los investigadores a descubrir un túnel de 103 metros de longitud que corría directamente por debajo de uno de los templos más sagrados de la ciudad. Los arqueólogos mexicanos, encabezados por el investigador Sergio Gómez Chávez, tardaron años en excavar ese túnel con cuidado extremo. Y lo que encontraron dentro cambió la comprensión que teníamos de Teotihuacán. Las paredes del túnel estaban cubiertas de pirita pulida, un mineral que refleja la luz como si fuera un espejo. Cuando los arqueólogos iluminaron el túnel, era como estar dentro de una constelación. El efecto visual era el de un cielo estrellado, un cielo artificial, construido bajo tierra. ¿Por qué? Los investigadores creen que ese túnel representaba el inframundo, el reino de los muertos y de los dioses del agua. Era un espacio ritual de enorme importancia simbólica. Dentro encontraron miles de objetos, estatuillas, semillas, conchas marinas, metales preciosos, restos de animales y humanos, todos dispuestos de forma cuidadosa y ceremonial. No había saqueo. Todo estaba exactamente donde alguien lo puso hace más de 1500 años. Y hay más descubrimientos recientes que van cambiando la imagen que teníamos de esta civilización. Gracias a tecnología moderna de escaneo, los investigadores han descubierto que debajo de la pirámide de la Luna, la segunda más grande del sitio, también hay cámaras y espacios ocultos. Y que dentro de esas cámaras hay restos de sacrificios rituales que incluían seres humanos, pero también animales considerados sagrados, jaguares, águilas, serpientes. El uso de tecnología LIDAR, que permite ver debajo de la vegetación y del suelo usando pulsos de luz láser, ha revelado que el área habitada de Teotihuacán era incluso más extensa de lo que se pensaba. Hay estructuras, caminos y conjuntos habitacionales que todavía no han sido excavados. Dicho de otra forma, estamos apenas viendo la punta del iceberg. La mayor parte de Teotihuacán todavía está bajo tierra. Teotihuacán hoy es Patrimonio de la Humanidad, reconocida por la UNESCO. Cada año, millones de personas de todo el mundo viajan para ver con sus propios ojos lo que en este programa hemos descrito. Es el sitio arqueológico más visitado de México. Y eso, en un país con miles de sitios arqueológicos extraordinarios, dice mucho. Pero más allá del turismo, ¿qué nos depara el futuro en cuanto a conocimiento? ¿Qué más vamos a descubrir? Los científicos dicen que las próximas décadas podrían traer revelaciones que cambiarán los libros de historia. Las excavaciones del túnel bajo el templo de Quetzalcóatl continúan. Los investigadores esperan encontrar, en la cámara final al fondo del túnel, algo de importancia histórica excepcional. Algunos especulan que podría haber la tumba de un gobernante. Algo que nunca se ha encontrado en Teotihuacán, a pesar de décadas de búsqueda. Si eso ocurre, podría ser el descubrimiento arqueológico más importante de México en el siglo XXI, y uno de los más significativos en la historia de la arqueología mundial. También se está trabajando con tecnología de análisis de ADN antiguo. Los restos humanos encontrados en el sitio están siendo analizados para entender de dónde venía originalmente la población de Teotihuacán. ¿Qué relación tiene con otros pueblos de Mesoamérica? Y si hay descendientes directos vivos hoy en algún lugar de México. Los resultados preliminares de estos estudios, aunque todavía no concluyentes en todos sus aspectos, sugieren una población genéticamente diversa, que llegó de distintas regiones, lo que refuerza la idea de Teotihuacán como ciudad cosmopolita y punto de convergencia cultural. Y hay una pregunta que cada vez más investigadores se hacen con urgencia. ¿Estamos protegiendo bien este sitio? La expansión urbana de la zona metropolitana de Ciudad de México amenaza los límites del área arqueológica. La contaminación del aire daña las pinturas y las estructuras. El turismo masivo, aunque necesario para la economía local, también genera presión sobre el sitio. Teotihuacán sobrevivió siglos de olvido. La pregunta es si va a sobrevivir nuestra era moderna. Las autoridades mexicanas, junto con organismos internacionales, trabajan en planes de conservación y manejo sustentable del sitio. Pero el trabajo es enorme, y los recursos, como siempre, son limitados. Lo que está claro es que cada metro cuadrado de esa tierra guarda secretos, y que protegerla es proteger no solo el patrimonio de México,
sino el patrimonio de la humanidad entera. Antes del cierre, quiero compartirle algunos datos concretos que resumen la magnitud de Teotihuacán. Datos verificados por investigadores. Datos que le van a dar una idea más clara de por qué esta ciudad es tan extraordinaria. Primero, la Pirámide del Sol es la tercera pirámide más grande del mundo por volumen. Solo la supera la Gran Pirámide de Cholula, también en México, y la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Segundo, la orientación de la ciudad completa está desviada 15.5 grados del norte geográfico. Esa desviación no es un error. Está calculada para que ciertos fenómenos astronómicos, como la salida del Sol en fechas especiales, ocurran exactamente alineados con estructuras de la ciudad. Tercero, se han identificado más de 2.000 estructuras dentro del área arqueológica. Solo una fracción de ellas ha sido excavada. El resto sigue bajo tierra. Cuarto, la obsidiana de Teotihuacán fue encontrada en sitios arqueológicos desde el norte de México hasta América Central, lo que confirma que esta ciudad tenía redes comerciales que cubrían miles de kilómetros. Quinto, el pigmento rojo que adorna muchos de los murales de Teotihuacán está hecho de cinabrio, un mineral que contiene mercurio. Y en el túnel descubierto bajo el templo de Quetzalcóatl, los arqueólogos encontraron polvo de pirita y mercurio líquido en el suelo, en cantidades considerables, lo que sugiere un uso ritual del mercurio que todavía no comprendemos del todo. Mercurio líquido, polvo de estrellas artificial, una ciudad que mira al cielo desde debajo de la tierra. ¿Qué más esconde Teotihuacán? Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad, estamos apenas en el principio de la historia de Teotihuacán. Esta ciudad lleva más de 100 años siendo estudiada por científicos de todo el mundo. Y cada año, cada excavación, cada análisis de laboratorio nos revela algo nuevo. Algo que no sabíamos. Algo que cambia, aunque sea un poco, la imagen que tenemos de quienes fueron estas personas y que construyeron. Hay algo profundamente emocionante en eso. En saber que en nuestro propio país, a menos de 50 kilómetros de la capital, está enterrada una de las historias más grandes y más misteriosas de la humanidad. Una ciudad que fue más grande que muchas ciudades romanas. Una ciudad que comerciaba con pueblos a más de 1000 kilómetros de distancia. Una ciudad que construyó pirámides que todavía nos dejan sin palabras. Una ciudad que desapareció sin dejar su nombre. Y sin embargo, ahí están. Las pirámides. Firmes. Como si estuvieran esperando que por fin les preguntemos sus secretos. Si algún día tiene la oportunidad de visitar Teotihuacán, hágalo. Párese frente a la Pirámide del Sol. Cierre los ojos un momento. Y piense que en ese mismo lugar, hace 2000 años, había una ciudad llena de vida, de comercio, de arte, de religión y de seres humanos que soñaban, que amaban, que construían. No sabemos cómo se llamaban, pero lo que nos dejaron habla por ellos. Gracias por acompañarnos esta noche. Si este programa le sorprendió, si aprendió algo nuevo, compártalo. Cuéntele a su familia, a sus amigos, a sus hijos y nietos. La historia de México es más grande, más profunda y más fascinante de lo que nos enseñaron. Y merece ser conocida, merece ser celebrada, merece ser protegida. Teotihuacán, la ciudad que el mundo olvidó, pero que nunca dejó de existir.